Irene Gutiérrez, Más de Uno. Buenas tardes, queridos amigos de Más de Uno Puerto Llano, y ya estamos aquí en la onda sexual que nos trae nuestro querido Camilo Albornoz, porque tenemos ya varios programas hablando de sexo en el verano, y ahora tenemos que hablar, ¿verdad, Camilo? Un poquito de la parte seria. De la parte yo diría, seria. como dicen, de la otra cara de la moneda. Bueno, la ¿Sí? parte seria. Claro, porque acuérdate que en estos últimos programas hemos utilizado esta cancioncita que se llama Feeling Good para hacernos un introito del asunto, ¿no? Y entonces, claro, en las anteriores sí podemos decir, bueno, corresponde plenamente a un feeling good. Pero en este caso, aunque hayas tenido un feeling good, la cosa se jode a un feeling bad. A un feeling ¿no? bad, y tenemos que volver a feeling good. Eso. El problema es que el tema que vamos a tratar hoy, que son las enfermedades de transmisión sexual, son enfermedades que parecen olvidadas. Pero sobre todo parecen, y más que olvidadas, muchas veces ignoradas. ¿Sí? Y el problema es que no solo están ahí, sino que cada vez están más ahí. ¿Sí? Entonces, las enfermedades de transmisión sexual, como dice su nombre, pues son enfermedades que adquieres por tener sexo o vaginal, o anal, u oral, porque ninguna de las formas se escapa. Eso de que a lo Mónica Lewinsky no es sexo, también, pues sí es. sexo. Aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos diga que no, ¿sí? Y Bill Clinton se haya ido de rositas, pues sí es sexo. Sí es sexo, y muchas de las enfermedades sexuales de transmisión sexual se pueden adquirir a través de la vía oral, sin ningún problema y sin ninguna dificultad. También es cierto que uno de los grandes problemas es que o tienen muy poca sintomatología, o es tan pasajera que no se nota, o en muchos casos es que no la tienen. Y entonces la gente, cuando ya se da cuenta de que tiene algo raro, ya vamos tarde. Eso por otra parte. Grave. Y por la otra es que el gran problema de las enfermedades de transmisión sexual ni siquiera es ahora. No es el problema ahora. El problema es después, dentro de un tiempo, en un futuro, ¿no? Entonces, eso, créeme, que si uno hiciese un pelín de conciencia en cuanto a lo que es adquirir una enfermedad de transmisión sexual y lo que puede representar para tu vida futura o incluso para el resto de tu vida, de pronto sí que lo tendríamos más en cuenta, porque es que, mira, yo les voy a recomendar a muchos un libro que no es muy grande, pero que se llama el libro Aquellos enfermos que nos gobernaron. Ay, ¿cómo es eso? Pues que muchísimos de los grandes gobernantes que hemos tenido en el siglo XX y parte en el XX, porque el libro es del siglo XX, eran gente enferma. De sexo. Eran gente enferma y muchos de ellos eran sifilíticos. Eso te iba a decir. ¿Sí? Eso venía por la sífilis. Claro. Pero la gonorrea. Claro, no solo eso, hay de todo, porque en ese libro no solo tratan a los que tienen sífilis o lo que sea, sino, por ejemplo, John F. Kennedy lo que tenía era un trastorno de la columna medular que le producía unos problemas intensos y que cuando estaba de mala leche era porque tenía un dolor de espalda que no se aguantaba ni con él mismo. ¿Sí? O, por ejemplo, Winston Churchill, que sí que era un sifilítico, era un alcohólico tremendo y él lo sabía, todo el mundo lo sabía, pero él lo controlaban bastante bien. Entonces, por eso no se le notaba tanto. ¿Sí? Y, pues, no sé, hay muchos más. Catalina la Grande era una ninfómana espantosa. Es así. Pero también tenía una enfermedad de transmisión sexual crónica. Eso te iba a decir, porque ese libro debe ser muy interesante, pero vamos a centrarnos en las enfermedades, en las enfermedades sexuales. Claro. Y si nos puedes comentar, cuando veamos las enfermedades sexuales en detalle, alguno de estos personajes importantes del mundo y de la historia con alguna de estas enfermedades. Claro, porque es que, mira, uno de los problemas que tienen las enfermedades de transmisión sexual es que casi nunca vienen solas. Cuando te pillas una, casi siempre hay que buscar la segunda. ¿Por qué? No lo sé.
eso sí es una cosa que no sé, pero yo me imagino que, como la gente es tan promiscua y folla sin discreción, pues entonces se pillarán una con este y otra con el otro. Es posible. Es muy posible. En el siglo XX, la principal enfermedad de transmisión sexual secundaria que había que buscar era el VIH. ¿Sí? Era la más común. Hoy en día no es tan común pillarlo como segunda enfermedad. Tal vez como tercera, pero no como segunda. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, es muy común encontrar que te pilles una gonorrea y una sífilis al mismo tiempo. Uy. ¿Sí? Es bastante común. ¿Sí? Pero ese es otro problema adicional. ¿Sí? Que tú muchas veces tienes. Ahora, la otra es que el otro gran problema adicional que tenemos ahí es que el paciente, cuando tú se lo dices, la persona tiene una muy mala aceptación de su situación. Es que yo te iba a decir que este tema de las enfermedades sexuales es un tema de aceptación, de no, a mí no me va a pasar y luego que la tengo, no, yo no. A mí. Pero mira, yo eso sí una vez desde ya les digo, que cuando ustedes vayan a consultar a su médico de cabecera o vayan a las urgencias, ¿sí? Y tengan en mente que puede ser un problemita como esto, vayan solos. Porque si no claro, es que tú no te imaginas la de veces. Mira, es que recuerdo un caso de un hombre con una mononucleosis infecciosa que fue con su mujer, ¿no? Él había estado de viaje, llegó, es que mira, tengo fiebre, tengo dolores, tengo unos ganglios, no sé qué, Lo examiné y dije yo, lo más seguro es que usted se ha pillado una mononucleosis infecciosa. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo me la habré podido hallar? Bueno, usted sabe, el contagio directo, alguna persona que estuvo cerca, que se la pudo haber pegado. Y insistía el hombre, que insistía el hombre. Que yo no estaba con nadie. No. Que cómo fue que la pillé, que cómo fue que la pillé. Porque es que la gente no te va a decir, no, yo no la he pillado. Sino que al contrario, todos preguntan es cómo lo he pillado. Todos preguntan cómo lo he pillado. Hasta que finalmente me tocó decirle, mire, lo que debió haber ocurrido es que se pegó un morreo con alguien y se lo pegó. Después, cuando salió de la consulta, el caso que se oyó, ya te digo yo que fue el que le dio la mujer a él, ¿no? Pero a ver, ¿para qué pregunta tochadas? No, ¿para qué pregunta tochadas delante de la mujer pues si sabe que eso, se portó mal? Pero es que la mayoría te van a hacer eso. Primero, no puede ser. Y la segunda es, ¿pero cómo va a ser? Digo yo, pues ¿cómo va a ser? Pues ¿cómo va a ser? ¿Sí? Pero bueno, según la OMS, cada día se registra en el mundo 1 millón de casos nuevos de enfermedad de transmisión sexual, básicamente en el rango de edad entre 15 y 49 años. ¿Sí? El pico máximo está entre 15 y 22 años. Normal, esa es ¿sí? la edad. Sí. Ahora, como ya lo hemos dicho, son especialmente comunes en las personas jóvenes, ¿sí? Con lo cual, en solo Estados Unidos, en gente adolescente o adulto joven, hay 20 millones de casos nuevos de enfermedades de transmisión sexual. Cerca de esos 20 millones, la mitad están en ese rango de edad, adolescentes y claro, porque son 15 los a que 20 más años. se 15 a vuelven 20 locos, años. claro. ¿Sí? Y cada año que pasa, el porciento de diagnósticos va aumentando. En los últimos años, mira, el ejemplo es la clamidia. Ha aumentado un 20% anual. ¿Sí? La gonorrea, un 60% anual. La sífilis, un 70% anual. ¿Sí? En el 81% de los casos de sífilis en el 2016, por ejemplo, se dieron en varones gays o bisexuales. ¿Sí? Porque hay veces que ciertas enfermedades se vuelven más común. Por ejemplo, la sífilis ahora está más común en ese grupo de edad, el condiloma acuminado también está más común en ese grupo de gente que practica este tipo de relación sexual. ¿Sí? Hay otras formas de enfermedades de transmisión sexual que son más específicas de estos grupos, pero es porque son las características que tienen en la forma en cómo practican el sexo. Ahora, básicamente las enfermedades de transmisión sexual son de 3 grupos, como en todas las cosas. Las virales, donde incluso dentro de las virales, pues contamos, por ejemplo, pues la que hemos mencionado ya, la mononucleosis infecciosa, las formas de hepatitis, el citomegalovirus, son enfermedades que se consideran también de transmisión sexual. Claro. ¿Sí? Las bacterianas, que ya sabemos, ya hemos mencionado algunas, la sífilis, la gonorrea, etcétera, y las parasitarias, que la tricomoniasis, que es una enfermedad parasitaria, es la más común del mundo.
Y es que hay veces que tú llegas y dices, ¿qué fiesta hubo en el pueblo y no me avisaron? Porque está todo el mundo con tricomona. Jolines, es que tú no te puedes imaginar, hay veces que te aburres de estar haciendo frotis y tricomona, 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 y uno dice, ¿cuál fue la fiesta y no avisaron? Bueno. ¿Sí? Ahora, la transmisión sexual es más eficaz de que un hombre se la pegue a una mujer que al revés. ¿Por qué? Porque en el sexo pues, se producen en la vagina microlesiones que producen microheriditas, microsangrados, y por ahí es mucho más fácil que se la peguen a la mujer. En el hombre también puede haber pequeñas microlesiones, a veces en el glande, a veces en el prepucio, pero no es tan frecuente. Y tener presente de que si por Dios y gracia del Espíritu Santo o cualquier otra entidad, ¿sí? Glorificante y rezable, se pone en un condón, pensar que la enfermedad de transmisión sexual puede pasarse a la piel, algunas de ellas se puede pasar directamente a la piel, que quede descubierta. Entonces hay que tener una precaución importante en ese sentido, ¿sí? Ahora, sí que se recomienda, y tú dirás, ¿pero esto para qué? Pues porque cada vez se da más, que toda mujer por debajo de los 25 años y que haya tenido varias parejas sexuales, hacerse un chequeo de ETS una vez al año. Porque mira, entre las famosas encuestas esas sobre sexo, ¿sí? Que siempre hemos dicho que los hombres dicen muchas mentiras y las mujeres no cuentan toda la verdad, entre lo que los unos dicen y las otras cuentan, el porcentaje de parejas sexuales ha ido aumentando año con año, sobre todo en el grupo más joven, ¿sí? De haber pasado de tener, digamos, una o dos parejas declaradas a tener 5 o 6, no han pasado sino solo años, y no muchos. Y de todas maneras, Camilo, también empiezan a tener sexo de cualquier tipo desde mucho más jóvenes, desde mucho más Claro, jóvenes. mira, la edad de inicio, digamos hace unos 10 años, estaremos hablando de los 18. Pero ahora De no. los 18. Hace unos 5 ya estábamos en los 16. Y hoy en día incluso Los 12. grupos están entre los 13 y 14 años. Y en ¿Sí? algunas partes del mundo Sí, antes. en algunas partes del mundo antes, porque tú ya sabes que en algunas partes del mundo lo esencial es que la niña menstrue para poderla casar. ¿Sí? Porque no solamente es un estorbo para mucha gente que tener una mujer en casa, porque como no trabaja, no produce, consume, ¿sí? O porque es un activo y entonces es una buena cosa para hacer un negocio. ¿Sí? Sí. Entonces, en el momento en que una niña menstrua, muchas veces empieza su vida sexual o por las buenas o por las malas. ¿Sí? Por las buenas porque quiso y por las malas porque la mandaron casar. De todas maneras, yo veo que hay más gente joven que empieza por las buenas el sexo a más temprana edad que por las malas. Eso. Por presión del grupo, por el entorno donde se mueven, por la cantidad de información que llega ahora a través de las redes, sí hay. Además, porque Empiezan ahora mucho más jóvenes. ahora hay una serie de actitudes de riesgo, ¿sí? Hombre, que yo no digo, si yo hubiera sido adolescente y me hubieran dicho las cosas que se pueden hacer hoy, pues hasta de pronto te apuntas. Pero bueno, pero también tienes que pensar que aunque algunas de estas enfermedades de transmisión sexual tienen tratamiento, la gran mayoría, como se diagnostican tarde, no tienen tratamiento, tienen control y algunas se consideran incurables. Por ejemplo, un herpes genital es incurable. Lo vas a tener toda tu vida y periódicamente te va a estar dando la lata, pero bien dada, ¿sí? La otra es, por ejemplo, el VIH, Sí. cuando se transforma en un SIDA. Es controlable, pero es incurable. La tasa de mortalidad del SIDA, afortunadamente, con la medicación, ha disminuido muchísimo. Y eso ha hecho que muchísima gente le pierda el miedo al SIDA, ¿sí? Y por añadido a muchas otras enfermedades de transmisión sexual. Porque siempre te van a decir, bueno, pues me parece una inyección y ya, se solucionó el problema. Pero es que muchas veces No. es que esa no es la solución, ¿sí? Ahora, ¿por qué son los jóvenes más propensos a todo esto? Pues por cosas que ya hemos dicho. La primera y la principal siempre será la misma. No han recibido una educación sexual adecuada. Cuanto más paternalistas, derechistas, catolicistas, religiosos y todo eso, más limitada va a ser la información sexual que van a recibir,
más limitada va a ser la educación sexual, ¿sí? Y como hablábamos hace un ratito fuera de off the records que llaman, eso de ver un pene y una vagina es para santiguarse 20 veces al día y rezar 3 rosarios. Pero eso lo único que va a permitir es que estas enfermedades sigan proliferando. Sí. Más sí. otras cosas, el embarazo indeseado, las adolescentes que están por ahí preñaditas, etcétera. La otra es que usan poco el preservativo. Eso también ya lo hemos hablado antes, Sí. pero usan poco el preservativo. Pueden tener muchas parejas sexuales y eso hoy entre los adolescentes es bastante Común. frecuente, es mucho más común, pero en el verano Más. porque es el sexo de oportunidad. ¿Sí? Estamos ahí en la playita, rico, nos hemos tomado unos drinkies y estamos así subidones y pues yo te cojo una pierna, tú me coges la otra, un bracito, una teta, y de ahí para adelante lo que sea. ¿Sí? Claro. Como dicen en los anuncios esos de por palabras, lo que surja. Y casi siempre surge, ¿no? Y surge hoy con uno, dentro de 3 días con otro, Sí. y así sucesivamente, ¿sí? La otra es que no creen que existan. Para ellos estas enfermedades no existen. No existen. Y pocos que creen que existan dicen lo que decimos, me pones una inyección y solucionado el problema, ¿sí? Y eso es lo que lleva a esa sensación de que aunque sepan que están ahí, como pasa con el COVID, la mayoría de los adolescentes te van a decir, a mí no me va a pillar, ¿sí? Pero va a ser que sí los va a pillar. Ahora, ¿de qué enfermedades estamos hablando? Estamos hablando casi de 40 enfermedades distintas. La lista es bastante larga. En realidad, normalmente se reduce bastante por aquello de que es mejor hablar de las que llamamos las principales. Sí, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Las principales, ¿qué te parece si las conversamos en el siguiente programa? Porque nos queda muy poco tiempo Claro. y vamos a dejar a la gente guindando, pero vamos a irlas nombrando y las vamos a explicar con detalle en el próximo la lista, programa. digamos, las 4 principales. Exacto. Las 4 principales son sífilis, gonorrea, clamidia y tricomonas. Esas son las 4 las principales. 4 principales. Pero dentro de las frecuentes tienes que incluir al herpes genital, a la clamidia, al VIH con el SIDA, a las ladillas, a las hepatitis, a la sarna, a las verrugas genitales, al condiloma, al VPH, que son enfermedades que son de transmisión sexual comunes y frecuentes, aunque estas son las que se llevan el oro, plata y bronce. Muy bien, entonces queridos amigos, vamos a dejar las enfermedades para el próximo programa. Camilo, hoy me bajaste un poco la libido con las enfermedades, porque siempre volvemos con sexo en la onda. Entonces, queridos amigos, gracias por conectarse con nosotros. Ya regresamos y ya el viernes que viene, más de las enfermedades de transmisión sexual.